al primitivo comunismo de los apóstoles fue Juan Crisóstomo, patriarca de Constantinopla, nacido en Antioquía en el 347 y muerto en el exilio en Armenia en el 407. Este célebre pastor, en su 11ª homilía sobre los hechos de los apóstoles, dijo: y reinaba entre ellos la caridad, entre ellos los apóstoles. Nadie era pobre, nadie consideraba que lo suyo le pertenecía, toda la riqueza era propiedad común. Reinaba una gran caridad entre todos ellos. Esta caridad consistía en que no había pobres entre ellos. Hasta tal punto aquellos que poseían bienes se apresuraban a despojarse de los mismos. No dividían su fortuna en dos partes, entregando una y guardando para sí la otra. Daban lo que tenían, de modo que no había desigualdad entre ellos. Todos vivían en la abundancia, todo se hacía con la mayor reverencia. Lo que daban no pasaba de la mano del dador a la del receptor. Lo que daban lo hacían sin ostentación. Ponían sus bienes a los pies de los apóstoles, que eran los administradores y los amos, y utilizaban los bienes como cosa comunitaria y no privada. Con ello ponían coto a cualquier intento de caer en la vanagloria. ¡Ay! ¿Por qué se han perdido estas tradiciones? Ricos y pobres, todos nos beneficiaríamos con esta piadosa conducta y todos derivaríamos el primer placer de conformarnos a ella. Los ricos, al despojarse de sus posesiones, no se empobrecerían y los pobres se enriquecerían, pero intentemos dar una idea exacta de lo que habría que hacer. Supongamos, y que ni ricos ni pobres se alarmen, pues se trata de una mera suposición. Supongamos que vendemos todo lo que nos pertenece y ponemos todo el producto de la venta en un pozo común. ¿Qué cantidad de oro tendríamos? No sé cuánto exactamente, pero si todos, sin distinción de sexo, trajeran sus tesoros, si vendieran sus campos, sus propiedades, sus casas, no hablo de esclavos porque no los había en la comunidad cristiana y los que llegaban a ella se convertían en hombres libres. Si todos hicieran eso, digo, tendríamos cientos de miles de libras de oro, millones, sumas inmensas. Pues bien, ¿cuánta gente creéis que vive en la ciudad? ¿Cuántos cristianos? ¿Estáis de acuerdo en que son 100,000? El resto son judíos y gentiles. ¿Cuántos no se unirían? Contad los pobres, ¿cuántos son? A lo sumo 50,000 necesitados. ¿Cuánto requeriría su alimentación diaria? Calculo que el gasto no sería excesivo si se organizara la distribución y provisión comunitaria de los alimentos. ¿Acaso preguntaréis qué será de nosotros cuando esta riqueza sea consumida? ¿Qué? ¿Acaso ello ocurriría? ¿Acaso la gracia de Dios no se multiplicaría por 1000? ¿No estaríamos creando un cielo en la tierra? Si esta comunidad de bienes existía entre 5,000 fieles con tan buenos resultados como la desaparición de la pobreza, ¿qué no lograría una multitud tan grande? Entre los mismos paganos, ¿quién no acudiría a incrementar el tesoro común? La riqueza en manos de unas pocas personas se pierde más fácil y rápidamente. La distribución de la propiedad es la causa de la pobreza. Tomemos el ejemplo de un hogar compuesto por un hombre, su mujer y 10 hijos. La mujer carda la lana. El hombre aporta su salario. ¿En qué caso gastan
más esta familia viviendo juntos o separados, es obvio que si vivieran separados, 10 casas, 10 mesas, 10 sirvientes y 10 asignaciones especiales de dineros si los hijos vivieran separados. ¿Qué hacéis los que poseéis numerosos esclavos? ¿No es cierto acaso que para disminuir los gastos los alimentáis a la misma mesa? La división origina pobreza, la concordia y la unidad de las voluntades origina riquezas. En los monasterios se vive como los primeros tiempos de la iglesia. ¿Quién muere allí de hambre? ¿Quién no tiene allí suficiente alimento? Sin embargo, los hombres de nuestro tiempo sienten mayor temor ante este tipo de vida que ante el peligro de caer al mar. ¿Por qué no lo hemos intentado? Lo temeríamos menos. ¿Qué cosa buena sería si un puñado de fieles, apenas 8,000, osaron en un mundo donde solo había enemigos tratar de vivir en forma comunitaria sin ayuda exterior? ¿Cuánto mejor podríamos hacerlo hoy cuando hay cristianos en todo el mundo? ¿Quedaría un solo gentil? Creo que ninguno. Atraeríamos a todos a nuestra causa. San Juan Crisóstomo pronunció en vano estos ardientes sermones. Los hombres no trataron de imponer el comunismo en Constantinopla ni en ningún otro lugar del mundo. A medida que el cristianismo se difundía y pasaba a ser en Roma después del siglo IV la religión dominante, los fieles se alejaban cada vez más del ejemplo de los primeros apóstoles. Dentro de la propia comunidad cristiana se acrecentaba la desigualdad en la posesión de bienes. En el siglo VI, nuevamente, Gregorio Magno dijo: de ninguna manera basta con no robar la propiedad ajena. Erráis si guardáis la riqueza de Dios que Dios creó para todos. Quien no da a los demás lo que posee es un asesino, un homicida. Cuando guarda para sí lo que podría dar a los pobres, puede decirse que mata a quienes podrían haber vivido de esa abundancia. Cuando compartimos con los que sufren, no les damos lo que nos pertenece, sino lo que les pertenece. No es un acto de compasión, sino el saldo de la deuda. Estos llamados no rindieron frutos, pero la culpa de ninguna manera recae sobre los cristianos de aquellas épocas, quienes respondían mucho mejor a las palabras de los padres de la iglesia que los cristianos contemporáneos. No es la primera vez en la historia de la humanidad que las condiciones económicas resultan más poderosas que los más bellos discursos. El comunismo, esta comunidad de consumidores de bienes que proclamaron los primeros cristianos, no podía existir sin el trabajo comunitario de toda la población, la propiedad común de la tierra y de los talleres. No fue posible en la época de los primeros cristianos iniciar el trabajo comunitario con medios de producción comunitarios, porque, como ya hemos dicho, el trabajo no lo realizaban los hombres libres, sino los esclavos marginados de la sociedad. El cristianismo no se propuso abolir la desigualdad entre el trabajo de los hombres ni entre su propiedad. Por eso fracasaron sus esfuerzos por suprimir la distribución desigual de bienes de consumo. Las voces de los padres de la iglesia que proclamaban el comunismo encontraban cada vez menos eco. Rápidamente esas voces se volvieron más espaciadas hasta desaparecer completamente. Los padres de la iglesia dejaron de predicar la comunidad y división de los bienes. Siempre el crecimiento de la comunidad cristiana provocó cambios fundamentales en la propia iglesia.
iglesia. Al principio, cuando la comunidad cristiana era pequeña, no existía un clero en el sentido estricto del término. Los fieles reunidos en una comunidad religiosa independiente se unían en cada ciudad, elegían un responsable de dirigir el culto de Dios y realizar los ritos religiosos. Cualquier cristiano podía ser obispo o prelado. Era una función electiva, susceptible de ser revocada ad honorem y sin más poder que el que la comunidad estaba dispuesta a otorgarle libremente. A medida que incrementaba el número de fieles y las comunidades se volvían más numerosas y ricas, administrar los negocios de la comunidad y ejercer un puesto oficial se volvió una ocupación que requería mucho tiempo y dedicación. Puesto que los funcionarios no podían realizar estas tareas y dedicarse al mismo tiempo a sus ocupaciones, surgió la costumbre de elegir entre los miembros de la comunidad un eclesiástico que se dedicaba exclusivamente a dichas funciones. Por tanto, estos empleados de la comunidad debían recibir una compensación por su dedicación exclusiva a los negocios de esta. Así se formó en el seno de la iglesia una nueva casta de empleados separada del común de los fieles del clero. Paralelamente a la desigualdad entre ricos y pobres, surgió la desigualdad entre clero y pueblo. Los eclesiásticos, elegidos al comienzo entre sus iguales para cumplir una función temporaria, se elevaron rápidamente a la categoría de una casta que dominaba al pueblo. Cuanto más numerosas se volvían las comunidades cristianas en el inmenso imperio romano, más sintieron los cristianos perseguidos por el gobierno la necesidad de unirse para cobrar fuerzas. Las comunidades dispersas por todo el territorio del imperio se organizaron en una iglesia única. Esta unificación ya era una unificación del clero y no del pueblo. Desde el siglo IV, los eclesiásticos de las diversas comunidades se reunían en concilios. El primer concilio se reunió en Nicea en el 325. Así se formó el clero, sector aparte y separado del pueblo. Los obispos de las comunidades más fuertes y ricas pasaron a dominar los concilios. Es por eso que el obispo de Roma se colocó rápidamente a la cabeza del conjunto de la cristiandad y se convirtió en papa. Así surgió un abismo entre el pueblo y el clero dividido jerárquicamente. Al mismo tiempo, las relaciones económicas entre el pueblo y el clero sufrieron cambios profundos. Antes de la creación de esta orden, todo lo que los miembros ricos de la iglesia aportaban al fondo común era propiedad de los pobres. Después, gran parte de los fondos empezaron a ser utilizados para pagarle al clero que administraba la iglesia. Cuando en el siglo IV el gobierno comenzó a proteger a los cristianos y a reconocer que su religión era la dominante, cesaron las persecuciones. Los ritos ya no celebraron en catacumbas ni en casas modestas, sino en iglesias cuya magnificencia era cada vez mayor. Estos gastos redujeron aún más las sumas destinadas a los pobres. Ya en el siglo V, los haberes de la iglesia se dividían en 4 partes. Una para el obispo, la segunda para el clero inferior, la tercera para la manutención de la iglesia y la cuarta para su distribución entre los pobres. La población cristiana pobre recibía, por tanto, una suma igual a la que el obispo tenía para él solamente. Con el pasar del tiempo, se perdió la costumbre de asignar a los pobres una suma determinada de antemano.
Por otra parte, a la medida que aumentaba la importancia del clero superior, los fieles perdían el control sobre las propiedades de la iglesia. Los obispos dispensaban limosnas a los pobres a voluntad. El pueblo recibía limosna de su propio clero. Y eso no es todo. En los comienzos de la cristiandad, los fieles hacían ofrendas según su buena voluntad. A medida que la religión cristiana se convertía en religión del Estado, el clero exigía que tanto los pobres como los ricos hicieran aportes. Desde el siglo VI, el clero impuso un impuesto especial, el diezmo, la 10ª parte de la cosecha, a pagar a la iglesia. Este impuesto cayó como una carga pesadísima sobre las espaldas del pueblo. En la Edad Media se convirtió en un verdadero infierno para los campesinos oprimidos por la servidumbre. Este diezmo se imponía a cada pedazo de tierra, a cada propiedad, pero era el siervo quien lo pagaba con su trabajo. Así los pobres no solo perdieron el socorro y la ayuda de la iglesia, sino que vieron cómo los curas se aliaban a los demás explotadores, los príncipes, nobles y prestamistas. En la Edad Media, mientras la servidumbre reducía al pueblo trabajador a la pobreza, la iglesia se enriquecía cada vez más. Además del diezmo y otros impuestos, la iglesia se benefició en este periodo con grandes donaciones, legados de libertinos ricos de ambos sexos, quienes a último momento querían pagar por su vida pecaminosa. Entregaban a la iglesia dinero, casas, aldeas enteras con sus siervos y a menudo la renta de las tierras y los impuestos en trabajo. Corbea. De esta manera la iglesia adquirió riquezas enormes. Al mismo tiempo el clero dejó de ser administrador de la riqueza de la iglesia que le había confiado. Declaró abiertamente en el siglo XII, en una ley que dijo provenía de las Sagradas Escrituras, que la riqueza de la iglesia no pertenece a los pobres sino al clero y sobre todo a su jefe, el Papa. Por tanto, los puestos eclesiásticos eran la mejor posibilidad de gozar de una buena renta. Cada eclesiástico disponía de la propiedad de la iglesia como si fuera propia y la legaba a sus propios parientes, hijos y nietos. Así se consumó el pillaje de los bienes de la iglesia, que quedaron en manos de los familiares y de los clérigos. Por esa razón, los papas se proclamaron soberanos de la fortuna de la iglesia y ordenaron el celibato sacerdotal para impedir la dispersión de su patrimonio. El celibato se decretó en el siglo XI, pero se lo puso en práctica recién en el siglo XIII debido a la oposición del clero. Para impedir aún más la dispersión de las riquezas de la iglesia, en 1297 el Papa Bonifacio VIII prohibió a los eclesiásticos entregar sus rentas a legos sin permiso papal. Así la iglesia llegó a acumular riquezas inmensas, sobre todo en tierras fértiles, y el clero de los países cristianos se convirtió en el más rico de los propietarios terratenientes. En algunos casos poseía 1/3 o más de todas las riquezas del país. Los campesinos no solo pagaban impuestos en trabajo, corbea, sino también el diezmo en tierras de príncipes y nobles y en las tierras inmensas pertenecientes a obispos, arzobispos, párrocos y conventos. Entre los señores feudales más poderosos, la iglesia apareció como el más grande explotador.
Por ejemplo, en Francia, a fines del siglo XVIII, antes de la Gran Revolución, el clero era dueño de la quinta parte de las tierras de ese país con una renta anual de aproximadamente 100 millones de francos. Los diezmos sumaban 23 millones. Con esta suma engordaban a 2.800 prelados y obispos, 5.600 superiores y priores, 60.000 párrocos y curas, y a los 24.000 monjes y 36.000 monjas que pueblan los conventos. Este ejército de curas estaba exento del pago de impuestos y del servicio militar en momentos de calamidades, guerra, mala cosecha. En momentos de calamidades, guerra, mala cosecha, epidemia, la iglesia pagaba al fisco un impuesto voluntario que jamás excedía los 16.000 francos. El clero privilegiado formaba con la nobleza una clase dominante que vivía de la sangre y el sudor de los siervos. La jerarquía eclesiástica, los puestos mejor pagos, solo eran accesibles a los nobles y quedaban en manos de la nobleza. A consecuencia de ello, en la época de la servidumbre del clero fue el aliado fiel de la nobleza, la apoyaba y la ayudaba a oprimir al pueblo, al cual no le brindaba sino sermones donde lo exhortaba a ser humilde y resignarse a su suerte. Cuando el proletariado rural y urbano se alzaba contra la opresión y la servidumbre, encontraba en el clero un enemigo feroz. Es cierto que en el seno de la iglesia misma existían dos clases: el clero superior, que absorbía toda la riqueza, y la gran masa de curas rurales, cuyos modestos ingresos no sumaban más de 200 a 500 francos al año. Esta clase sin privilegios se alzaba contra el clero superior, y en 1789, durante la Gran Revolución, se unió al pueblo para luchar contra el poder de la nobleza secular y eclesiástica. Así se fueron modificando las relaciones entre la iglesia y el pueblo en el curso de los siglos. La cristiandad se inició como mensaje de consuelo para los desheredados y oprimidos. Creó una doctrina para combatir la desigualdad social y el antagonismo entre ricos y pobres. Enseñó la comunidad de la riqueza. Rápidamente este templo de igualdad y fraternidad se convirtió en fuente de nuevos antagonismos sociales. Al abandonar la lucha contra la propiedad privada que habían librado los primeros apóstoles, el clero se dedicó a amasar fortunas. Se alió a las clases poseedoras que vivían de la explotación de las masas trabajadoras. En épocas feudales, la iglesia era miembro de la clase dominante, la nobleza, y defendía con pasión el poder de esta contra la revolución. A fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, los pueblos de Europa Central liquidaron la servidumbre y los privilegios de la nobleza. En ese momento, la iglesia se volvió a aliar con las clases dominantes, la burguesía industrial y comercial. Hoy la situación es distinta. El clero ya no posee grandes extensiones de tierras, pero tiene capitales a los que trata de hacer productivos mediante la explotación del pueblo. Mediante la explotación del pueblo en el comercio y la industria, como hacen los capitalistas. La Iglesia Católica de Austria poseía, según sus propias cifras, un capital de más de 803 millones de coronas, en las cuales 300 millones consistían
de las cuales 300 millones consistían en tierras para el cultivo, 387 millones en bonos, y había prestado con intereses 70 millones a industriales y comerciantes. De esa manera la iglesia se ha adaptado a los tiempos modernos, transformándose de señor feudal en capitalista de la industria y el comercio. Al igual que antes, colabora con la clase que enriquece a costillas del proletariado rural e industrial. Este cambio es más notable aún en la organización de los conventos. En algunos países como Alemania y Rusia, los claustros católicos fueron cerrados hace mucho tiempo, pero en los países donde todavía existen, como en Francia, Italia y España, todo corrobora el papel importantísimo que desempeña la iglesia en el régimen capitalista. En la Edad Media los conventos eran refugios del pueblo. Este se refugiaba allí de la crueldad de los señores y príncipes. Allí encontraba alimentos y protección en casos de extrema pobreza. Los claustros no negaban pan ni alimentos a los hambrientos. No debemos olvidar que la Edad Media no conocía el comercio que es corriente en nuestros días. Cada granja, cada convento producía en abundancia lo que necesitaba gracias al trabajo de siervos y artesanos. Sucedía a menudo que las reservas no encontraban salida. Cuando había excedentes de maíz, vegetales, leña, este carecía de valor. No había comprador y no todos los productos podían conservarse. En estos casos, los conventos proveían generosamente a las necesidades de los pobres, dándoles, en el mejor de los casos, una pequeña porción de lo que les había sacado a sus siervos. Esta era la costumbre de la época y casi todas las granjas pertenecientes a la nobleza hacían lo mismo. Para los conventos, esta benevolencia era una fuente de ganancias. Con su reputación de abrir sus puertas a los pobres, recibían grandes regalos y herencias de los ricos y poderosos. Con el surgimiento del capitalismo y la producción para el cambio, cada objeto adquirió un precio y se volvió intercambiable. En este momento acabaron las buenas acciones de los conventos, las casas de los señores y la iglesia. El pueblo perdió su último refugio. Esta es, entre otras, la razón por la cual los inicios del capitalismo en el siglo XVIII, cuando los obreros aún no se hallaban organizados para defender sus intereses, apareció una pobreza tan impresionante que parecía que la humanidad había regresado a la decadencia del Imperio Romano. Pero mientras que la Iglesia Católica de los viejos tiempos trató de ayudar al proletariado romano predicando el comunismo, la igualdad y la fraternidad, en la etapa capitalista actuó de manera completamente distinta. Trató de sacar ganancias de la pobreza del pueblo, de la mano de la obra barata. Los conventos se convirtieron en infiernos de explotación capitalista, peores aún, porque hacían trabajar a las mujeres y niños. El juicio contra el convento del Buen Pastor en 1903 en Francia fue un ejemplo notable de estos abusos. Había niñas de 12, 10 y 9 años obligadas a trabajar en condiciones abominables, arruinando su vista y su salud, mal alimentadas y sometidas a un régimen carcelario.
En la actualidad casi todos los conventos franceses están cerrados y la iglesia ya no tiene posibilidad de explotar directamente. Asimismo, el diezmo, azote de los campesinos, fue abolido hace mucho. Ello no le impide al clero exprimirle dinero a la clase obrera mediante otros métodos, sobre todo misas, casamientos, entierros y bautismos. Y los gobiernos que apoyan al clero obligan al pueblo a pagarle tributo. Además, en todos los países, salvo Estados Unidos y Suiza, donde la religión es un asunto personal, la iglesia le saca al Estado sumas enormes que provienen obviamente del trabajo del pueblo. Por ejemplo, en Francia los gastos del clero suman 40 millones de francos anuales. En síntesis, el trabajo de millones de explotados garantiza la existencia de la iglesia, el gobierno y la clase capitalista. Las estadísticas de los ingresos de la iglesia, antes refugio de los pobres en Austria, dan una idea de su riqueza. Hace 5 años, o sea, en 1900, sus ingresos anuales sumaban 60 millones de coronas y sus gastos no excedían los 35 millones. Así, en un año ahorraban 25 millones a costillas del sudor y la sangre de los trabajadores. He aquí algunos detalles sobre esa suma. El arzobispado de Viena, con un ingreso anual de 300.000 coronas y gastos no mayores de la mitad de esa suma, ahorró 150.000. El capital fijo de ese arzobispado suma alrededor de 7 millones de coronas. El arzobispado de Praga posee un ingreso de más de medio millón y gastos de alrededor de 300.000. Su capital es de casi 11 millones. El arzobispado de Olomouc tiene ingresos de más de medio millón y gastos por alrededor de 400.000. Su fortuna asciende a 14 millones. El clero inferior, que tanto se lamenta de su pobreza, explota a la población en igual medida. Los ingresos anuales de los párrocos austríacos suman más de 35 millones, los gastos solo 21 millones y como resultado los ahorros de los curas párrocos suman 14 millones anuales. Las propiedades parroquiales ascienden a más de 450 millones. Por último, los conventos hace 5 años poseían reducidos los gastos, una entrada neta de 5 millones anuales. Estas riquezas se acrecentaban con los años, mientras que la pobreza de los trabajadores explotados por el capitalismo en el Estado se acrecentaba todos los años. En nuestro país y en todas las demás situaciones es idéntica a la de Austria. Continuaremos en el capítulo 6. Haremos a partir de ahora una pausa.